Hola, bienvenidos. Hola, hola, muchas bendiciones a todos. Bienvenidos nuevamente a nuestro canal de Fran y Tati. Estamos aquí de regreso, como habíamos prometido, pero nos tardamos un poco porque tuvimos algunos problemas de salud que nos impidieron poder grabar. Así es, amor. Así es. Sí, estuvimos en mi caso estuve como 3 semanas literalmente con una gripa que, casi en la segunda semana no podía ni levantarme. Y así consecutivamente mi esposa y por eso estábamos un poco complicados de nuestra garganta para poder grabar el primer episodio, ¿no? Sí, pero nos sentimos contentos de poder estar aquí, ya que hemos sentido en nuestro corazón el poder hacer estos podcasts para ustedes, para el Señor primeramente, para compartir su palabra. Y cuéntame, ¿cómo te sientes hoy, amor? Bueno, la verdad, un poquito, ¿cómo podría ser la palabra? Como sí, un poco nervioso porque sí hacemos otros segmentos, otro podcast, pero es la primera vez como que hacemos interactuando y contando sobre nosotros. Y no es fácil tratar de ponerse en una cámara y poder decir un poco de nuestra vida, pero lo consideramos necesario porque somos los anfitriones de este segmento. Y como anfitriones, pues obviamente teníamos que arrancar con el primer episodio conociendo quiénes somos. Así que sí, un poquito nervioso, pero vamos a intentar hacer lo mejor que podemos, ¿verdad? Para ti ya es costumbre, amor. Bueno, sí, pero no es lo mismo tener un invitado que te venga a hablar de negocios, que tú lo escuches y que tú aprendas, a que tú también tengas que saber decir, o sea, saber cómo contar parte de tu historia. Que obviamente no podemos contar mucho porque si no haríamos este video muy largo y eso no es la idea. Pero sí, pues transmitir de qué manera fue que nosotros que estamos acá hoy, el objetivo es cómo nosotros llegamos a conocer del Señor y que de esa manera nosotros podamos llevar la palabra de Dios a través de este tipo de contenido. Entonces, de eso pues se trata. Pero primeramente quiero preguntarte que de dónde eres. Bueno, yo soy orgullosamente de la tierra de lagos y volcanes, que también le llamamos la tierra de los pinoleros. Así es. Ambos coincidimos porque tanto mi esposa como yo somos nicaragüenses. ¿Te gusta el pinolillo? Me encanta el pinolillo. Yo amo el nacatamal. Y de hecho que ayer domingo, amor, tuvimos casi a 1 hora. Sí. Solamente por ir a buscar un nacatamal porque nos despertamos y se nos antojó. Y dijimos, oye, amor, ¿no te parecería, no se te antoja un nacatamal? Y yo, vámonos. Dijo que sí. Entonces nos fuimos a buscar y hasta 1 hora de acá manejando, fuimos a buscar nuestro nacatamal. Obviamente no pedimos pinolillo porque no puede hacer daño, pero sí nos dicen los pinoleros porque nos encanta esa bebida que es a base de maíz y de cacao. Así es. Muy riquísimo. Y si algún día tienen la oportunidad de visitar nuestro país, no se vayan sin probar el pinolillo y el nacatamal. Delicioso. Delicioso, riquísimo. Bueno, mi nombre es Tatiana Robles. Yo también soy del departamento de Boaco, pero nací en un municipio del departamento que se llama San José, ubicado en una comunidad, la comunidad ubicada en este municipio que se llama Los Talnites, una comunidad muy bonita para mí, donde tuve mi niñez, mi infancia muy bonita. Crecí con mis padres, gracias a Dios, mis hermanos, y yo disfruté ese lugar. Habían personas muy tranquilas y estuve ahí hasta como mis 15 años. ¿Por qué hasta los 15 años? ¿Por qué no decidiste estar ahí, mamá? Bueno, afortunado yo porque ahora estoy casado con ella. Bueno, mi papá decidió vender la propiedad, ¿verdad? Por buscar un mejor lugar, ya que no tenía acceso a la escuela, a la secundaria. Entonces yo tenía que vivir donde mis tíos, donde mis abuelos, para poder estudiar. Entonces, digamos que no había luz, no había... sí había carreteras, pero era muy lejano ir al colegio. Entonces mi papá decidió vender ese lugar y comprar más cerca de la ciudad de Boaco. Así es.
Bueno, ahora sigo yo, ¿verdad? Así es. Bueno, mi nombre es Fran. Bueno, mi nombre verdadero es Franklin Tinoco Blandón. Pero todos mis amigos, por ser más fácil, pues me dicen Frank. eh, para que, bueno, no confundirse mucho con mi nombre. También nací en la tierra, en esta ciudad, en este departamento de Boaco. Bueno, no les quiero dar geografía ni mucho menos, pero es el departamento que está en el mero centro del país. Y curiosamente nací a las orillas de la ciudad, que es la cabecera, y que le llaman también la ciudad de dos pisos porque su geografía es como que prácticamente tienes que bajar, subir. Entonces a las personas que somos de Huaco tenemos bastante resistencia y bastantes piernas, como dicen, porque caminamos y tenemos que, bueno, es como un ejercicio constante. Y también pues que nací, como les decía, en las afueras. Mis padres trabajaban en una zona rural, en una finca. Bueno, nací en el hospital, pero me crié mis primeros años en esas partes afuera rurales y después decidieron mudarse ¿Hasta más qué al edad? centro de la ciudad. Bueno, decidieron mudarse a la ciudad cuando yo tenía como 1 año y medio y casualmente ellos me cuentan en la historia pues que a mí me gustaba porque era un terreno que era como en bajada y yo me dejaba de ir. Entonces, siendo un niño, y bueno, ahí me crecí, bueno, hasta los 23 años, porque ya después tuve un tiempo donde estuve trabajando en otra zona, fuera del departamento, pero prácticamente pues 23 años puedo decir que yo viví en esta parte y bueno, ahí tuve de las mayores de las infancias. Bueno, con mi mamá me enseñaron desde pequeño a trabajar, amor. Yo de los 5 años yo ya vendía en las calles y la verdad que me siento muy feliz y muy contento porque hoy por hoy puedo decir que la mayor enseñanza que me enseñaron mis dos madres, porque a mi abuelita yo la considero mi mamá, también fue el valor del trabajo honesto. O sea, me enseñaron que robar es malo, que hay que trabajar uno para ganarse el sustento, el pan, y eso es la mayor enseñanza que a mí me dieron mi familia, mis dos mamás. Ellas me crecieron, bueno, tuve ausencia de padre, pero gracias a Dios ellas lograron sacarme adelante y parte de lo que soy, de todo lo que soy, se lo debo a ella. Qué bueno. ¿Y te creciste con tu abuelita? Así es, me crecí con mi abuelita porque mi mamá, para apoyarnos económicamente, tuvo que emigrar hacia Costa Rica y bueno, ha estado ya muchos años, mucho tiempo y bueno, muy agradecido porque si no hubiera sido por ese esfuerzo y ese sacrificio, nosotros no hubiéramos tenido después cómo comer, cómo alimentarnos. Y bueno, mis hermanos tenían 7 años cuando mi mamá decidió viajar hacia Costa Rica y bueno, yo estaba apenas estudiando, comenzando la secundaria. Y sí, y entonces prácticamente viví toda la mayor parte de mi vida con mi abuelita, que como decía, es considero yo es mi mamá también. Qué bueno, mi amor. Las abuelas son una bendición. Así es. Y empezando por mi abuela paterna, que, bueno, cuando mis papás se casaron, pues mi mamá, bueno, ellos vivían en la casa de mi abuela. Y pues por algún propósito divino de Dios, pues mi abuela paterna fue quien le habló a mi mamá del Señor. Y pues ella conoció a Jesús a través de mi abuela paterna. Y bueno, y todos nosotros, pues a través de mi mamá. Y pues ya que ella nos llevaba a la escuelita dominical desde pequeños. Y bueno, desde que yo recuerdo, pues siempre nos han instruido en la palabra. Y bueno, yo doy gracias a Dios, ¿verdad? Porque Dios usó a mi abuela paterna. Y bueno, pues alrededor de mi adolescencia, pues digamos, no estuve tan sometida en la iglesia o en los caminos de Dios, pero ya después de mis 26 años para acá, ya digamos que ya con mayor madurez. Así es, que bueno, de los 26 y más o menos, ahí le vamos a adelantar también, que fue más o menos cuando yo la conocí. Y yo en mi caso, amor, bueno, obviamente ya mi esposa ya sabe pues mi historia, pero cuando yo conocí al Señor de una manera muy especial, porque yo recuerdo que tenía como 14 años
todavía, bueno, estaba en la secundaria y yo era fan del reggaetón. O sea, me encantaba el reggaetón. En ese tiempo era lo que estaba de moda. Cuando habían las famosas veladas que le llamaban en ese tiempo en el instituto, que era el colegio donde yo estudiaba, a mí me gustaba buscar mi bling bling, mi camisa, me quería vestir como Daddy Yankee porque era mi cantante favorito. Y bueno, el problema era que yo tenía 2 pies izquierdos y cuando llegaba al punto a nadie invitaba a bailar. Entonces llegaba siempre a mi casa, que nadie me hizo caso y bueno, y todo eso. Entonces en una ocasión mi abuelita tenía un problema que le dolía mucho. Era como se le llama hernia, que son como como unos pequeños tumores, algo así que se forman y que provocan infección y dolor. Y yo recuerdo que esa semana mi abuelita estaba muy mal y llegó una persona, no recuerdo bien, pero la invitó a una cruzada, que una cruzada evangelística. O sea, iba a llegar un pastor, a predicar de la palabra y todo, pero nosotros pues no éramos mucho de creer en esa parte, en el evangelio, pero mi abuelita dijo, ok, aceptó, voy a ir, y era un sábado. Yo recuerdo pues que yo no la fui a acompañar, ella se fue con mis 2 hermanos, estaban pequeños, y cuando ella regresó después por la noche, yo la miré que llegó contenta, y ella me contó, sabes, siento como que yo recibí como sanidad, ya no me duele, porque sentí como que si algo me hubiese tocado. Y yo recuerdo que decía, ¿cómo es eso, ma? Sí, me dice, ya no me duele, dice. Yo siento que recibí sanidad. Era como un fuego, como algo que era sobre mi cuerpo. Y a ella se suponía que la tendrían que intervenir en la siguiente semana, o sea, con operación. Qué bendición. Y bueno, y no lo operaron, porque eso se le desapareció. Dios obró de una manera muy especial sobre ella. Y eso a mí me impactó. Bueno, en ese tiempo también había una persona que muy cariñosamente ya partió con el Señor, que menciono su nombre porque me siento muy agradecido, doña Matilde. Ella fue la que a mí me predicaba todos los días. Llegaba yo y como te decía, amor, yo, bueno, vendía por la calle, entonces yo me sentaba en una banca, en una esquina, y esa señora comenzaba todo el tiempo a predicarme, busca del Señor, muchacho, busca del Señor. Y yo le decía, no, porque en ese tiempo me sentían confundido, no tenía identidad, mi papá no sé dónde estaba. Fue difícil, imagina esa etapa sí, muy difícil. De que no estuvo tu papá en tu vida. Sí, es algo, considero lo más complicado porque eso no lo ves en el momento, amor, porque cuando sos niño, sos adolescente, obviamente tus papás están ahí, pero cuando ya te toca enfrentarte a la vida por ti mismo, te das cuenta que tienes carencia a veces de carácter, de seguridad. Sí. Y eso pues yo en otros podcasts, en otros episodios, tenemos muchas cosas de que compartir, gracias a Dios. Así es. Pero bueno, terminando la historia, resulta pues que esta señora todos los días me predicaba y estaba allí su nieta, y el sábado siguiente que mi abuelita recibe sanidad, yo me acuerdo que yo iba a ir a una fiesta y literalmente sentí como que alguien me detuvo en esa esquina. Y en vez de ir a la fiesta, lo que hice fue preguntar, ¿hoy hay culto en la iglesia? Y sí, me dice, claro, Frank. Me fui a la casa, me cambié porque llevaba ropa de vago, de reggaetonero. De pantalones flojos sí, y pantalón todo. flojo ahí, mi tuco de tenis, gorra. Y dije, no puedo ir hacia la iglesia. Entonces me fui, me cambié y fui. Y esa misma noche, cuando hicieron el llamado, yo pasé al frente y acepté al Señor a los 14 años. Entonces, lo primero que hice fue llegar a la casa después, agarrar un gran cerro de discos que tenía de reggaetón, de todo. Ya me imagino. Y lo quemé, porque dije, no, esta historia de mi vida aquí pasa. Y yo creí firmemente en mi corazón, apenas siendo un adolescente, en el Señor, creí en lo que yo escuché esa noche. Fue alguna experiencia linda, quebrantó mi corazón de una manera especial. Mientras yo pasé, estaba de rodillas, sentí como aquel abrazo de padre que nunca había tenido desde que fui niño. Entonces eso me impactó tanto que yo prácticamente desde ahí el Señor creo que tomó el control de mi vida. Entonces
así fue como yo conocí al Señor apenas cuando tenía 14 años y creo que esa ha sido la mayor de las bendiciones. Bueno, he pasado muchas situaciones difíciles, pero hasta aquí el Señor nos tiene. Y ahora, estas experiencias, amor, nos sirven para quizás motivar o inspirar a algún joven, algún adolescente o algún matrimonio joven incluso, que tal vez estén pasando situaciones similares como nosotros, y por eso, bueno, aquí estamos. Pero también quiero que mi esposa nos cuente más de que cómo conoció también y cómo desarrolló el ministerio, porque viene lo más importante y es cómo nos conocimos después. Sí. Bueno, yo acepté a Jesús como a mis 18 años. Pero esa etapa de la adolescencia, pues como que uno no toma muy en serio, ¿no? Uh-huh. Pues esta relación con Dios. Y pues me aparté un tiempo, una temporada, iba a las fiestas, me gustaban las fiestas, con mi hermana recuerdo. Pero luego encuentras ese vacío, ¿no? Que no llena una fiesta, que nada te llena, ¿no? Y entonces recuerdo que una amiga me invitó a esta iglesia, que uh-huh. Bueno, es la misma iglesia donde nos conocimos. Y desde el primer día que yo fui me gustó y me sentí una identidad. Sentí que me identificaba con todo, bueno, lo que hacían ahí. Y bueno, empecé a llegar y yo decía, bueno, ¿será que yo pueda un día trabajar en esta iglesia? Y bueno, seguí llegando. Y bueno, recuerdo que te miraba por ahí predicando. De hecho que después con el tiempo ella me decía sé que como que no me miraba tan agraciado, que digamos, porque en ese tiempo tenía una manera pues muy tal vez adulta, qué sé yo, de vestir. Entonces no le llamé la atención desde el principio. Sí me miró, pero no le llamé la atención. Sí, y yo decía, bueno, de todos los que estaban ahí, pues ningún muchacho joven predicaba, solo él. Y yo decía, bueno, pues qué interesante, ¿no? Que este muchacho siempre lo ponen a predicar en todos los servicios y bueno. Y bueno, eso pues al inicio pues no me llamó tanto la atención, pero luego tú empezaste a uh-huh. piropearme, ¿no? No, de hecho que la primera vez que yo la vi, que la invité a acompañarla a su casa y me dejó plantado en el portón. Entonces, sí. Eso fue pues, es bonito parte de la experiencia, pero para que aprendan que no siempre a la primera vez que uno invita a alguien siempre le va bien. No, hay que ser persistente. Persistente. Sí. Y bueno, amor, mientras tú estuviste ese día que aceptaste al Señor, ¿tuviste algo que tú dijiste, allí me gustaría servir algún día? No, yo recuerdo que había una persona que era líder uh-huh. y yo decía, yo quiero un día ser como esa persona, pero a veces uno tiene como cierto nivel de autoestima bajo sí. y tú dices, yo no creo que Dios me tome en cuenta para servir o para hacer cosas grandes, ¿no? Y bueno, de parte decía yo que yo ni hablo en público. Bueno, otra cosa que me gustaba era cantar. Uh-huh. Y bueno, yo me encanta cantar, pero no es que cante, ¿verdad? Tú sabes, a mí y me gustaba cantar y un día pues me dice el líder de alabanza, pues sube, me dice a cantar, pues no había quien cantara. Era para el COVID porque pues yo, pues gracias a Dios me dio la oportunidad de ser directora de escuela dominical en mi iglesia, en la iglesia del Nazareno. Uh-huh. Y entonces recuerdo que cuando él me dijo, no, qué emoción, pero ya sabes, el nervio y todo, ¿verdad? De tu primera vez de cantar y todo. Y pues poco a poco pues fui quitándome la pena. Luego primero fui maestra de escuela dominical, luego pues pasé a ser líder. Y pues la verdad, una experiencia muy, muy, muy hermosa que todavía la recuerdo con mucho y que de hecho que esa etapa la compartimos juntos porque ya éramos novios. Bueno, sí, no, de ahí pasaron como algunos 4 años, ¿no? En lo que nos conocíamos y en el noviazgo. Y de hecho que esa vez que cantaste, que exactamente puedo decir que era una blusa blanca bonita y una falda roja, entonces... Y me grabaste. Y yo la grabé a ella la primera vez que cantó. Y bueno, entre todo esto, puedo decir que en lo que fue la parte congregacional, en la adolescencia, como tú decías, amor, suelen ser los años más difíciles. Difíciles porque es donde ya entra una carencia de identidad enorme.
cuando venimos de familias disfuncionales. La inseguridad. Exacto, en el sentido que disfuncional porque, o sea, nuestros padres, ellos dan su mayor esfuerzo por crecernos, por tener las cosas que a nosotros no nos falten, la comida, el poder, los recursos para estudiar. En ese tiempo se pagaba por estudiar, entonces, pero también hay cosas también que uno necesita, que ya son emocionales, la confianza, el conversar. Yo recuerdo que cuando era adolescente, muchas veces yo llegaba a mi cuarto y lo único que hacía era con mi almohada. Habían un montón de preguntas en mi cabeza, pero que ni sabía cómo preguntarlas. Y claro, tu mamá estaba ocupada trabajando y no tenía el tiempo para escucharte o no tenías con quién desahogarte. Así es. Entonces, en esa etapa fue donde yo, sinceramente, sí tuve mucha carencia, necesité mucho de un papá, pero dice la palabra del Señor que algo que he aprendido es que Dios pone en nuestro camino a las personas indicadas, en los momentos indicados. Y en ese tiempo, yo por eso siempre lo agradezco, el pastor de la iglesia, él a mí me llamaba hijo. Y me acuerdo que me daba mis buenas regañadas, él que fue el que siempre me reprendió y todo, porque yo era muy indeciso, yo era muy fatalista, muy inseguro, muy extremista. O sea que yo a veces me incomodaba, amor, con que una persona me viera mal. Y yo ya decía, no, ya no vengo a la iglesia, voy a pasar 2 meses. Pero bueno, en ese tiempo tan complicado, tan confuso, fue cuando, por eso te preguntaba que cuando tú llegaste a la iglesia, si miraste algo, que tú dijiste, yo quiero ahí servir. Y yo recuerdo que cuando yo acepté al Señor, lo que miré fue el ministerio de alabanza, grupo de alabanza. Y yo dije, algún día me gustaría estar ahí. Pero apenas era un adolescente. Y sinceramente, amor, yo ni sabía prácticamente qué iba a hacer de mi vida. O sea, no sabía. Yo era el último que tomaban en cuenta en el salón de clase cuando iban a patear la pelota, que en ese tiempo se llamaba, vamos a ir a jugar a la bateada, que era que te tiraban el balón y el que le pegara más largo, ese corría. Muchos jóvenes lidian con eso hoy en día. Sí. Bueno, creo que desde todos los tiempos, ¿no? Sí. Y entonces, pues en ese tiempo yo era el último, era muy tímido, era demasiado inseguro. Todo ese tiempo me callé muchas cosas porque no sabía con quién hablarlas. Entonces ahí en ese tiempo apareció el pastor Odell, que yo lo estimo mucho porque en ese tiempo para mí fue como un mentor y un papá. Así yo lo considero. Bueno, hasta el día de hoy pues le tengo ese gran aprecio. También a la hermana Olivama. Y también apareció una persona que se convirtió como en mi tercera madre, que ella fue hermana Moraima, que ella fue la que miró mis lágrimas, cómo yo me sentía mal, a veces llegaba a su casa, lloraba, me desahogaba. Y yo lo menciono en este podcast porque aparte también de ser introductorio, yo lo miro en mi corazón como también de agradecimiento porque estar hasta aquí, amor, es porque Dios en su misericordia ha permitido muchas cosas que uno no las entiende. O sea, uno no las entiende mientras estás en esa etapa. Y ahora yo digo, bueno, quizás fue necesario para que hoy yo pueda estar aquí y pueda tener esta confianza, pues todo esto que nos ha costado construir para poder llevar la palabra del Señor de una manera diferente. Y a los años, una de las cosas que a mí me mantuvo en el Señor fue el haber descubierto ese talento musical. Yo comencé tocando el bajo y aunque era muy inconstante, agradezco a Dios porque se me dio la oportunidad y eso me mantuvo aferrado al Señor mi juventud. Y ya hasta los 23, 24 años, bueno, yo estuve ahí porque después tuve que, como les decía, tuve que viajar para ir a buscar unas mejores oportunidades de trabajo y todo, pero prácticamente toda esa etapa yo por lo menos siento en mi corazón alegría porque dije, Señor, te la di. Te entregué mi adolescencia y mi juventud, aún con mis defectos, aún con mis errores, di lo mejor que pude, me divertí, me di gusto, soñaba. Empezamos un ministerio que no quiero expandirme, como les decía, queremos hacer esto lo más corto posible, pero los queremos dejar con ganas con el siguiente. Pero bueno,
esa fue una etapa que después vamos a entrar a profundidad. Pero me gustaría, amor, que también comentemos cómo fue que se dio la opción de también de conocernos. Aunque bueno, amor, si quieres agregar, también no quiero solamente yo tomar la palabra. Sí, quería hacer una pregunta. Y bueno, antes de cambiar el tema, ¿qué le diría a esos jóvenes que están pasando de todos problemas de inseguridad o problemas disfuncionales, que es la mayor causa de ahora de problemas en la juventud? Porque luego los muchachos, ¿verdad?, ya no reciben consejos de sus padres. Y luego pues las amistades, toda la tecnología, todo el mundo que está tan distraído. ¿Qué le dirías a esos jóvenes que están, que no son constantes? No me refiero de que tengan que estar, que sean perfectos, ¿verdad? Sí, sí. Pero que sí, pues que cometen sus errores, pero que puedan decir, bueno, yo puedo regresar a casa, puedo ir a la iglesia y Dios pues está ahí. Y no solo pues en la iglesia, está cada día Dios nos puede escuchar en donde nos encontremos. Yo lo diría así, amor, porque ese consejo nosotros dos lo dábamos a un grupo de jóvenes que teníamos. Sí. Nosotros, por la gracia de Dios, nos permitió poder liderar un grupo muy bonito de jóvenes que ellos empezaron desde cero un ministerio. Y bueno, digo esto porque yo siempre me sentaba con ellos y cuando yo les enseñaba lo que podía, habían 2 pianistas, 2 bateros. Fue un ministerio muy lindo que se formó desde cero. Les vamos a comentar la historia en otro podcast. Pero a mí me tocó instruir a estos chicos y mi esposa era la líder de escuela dominical. Ella fue la que comenzó la idea de esto. Y yo cada vez que me sentaba con ellos, yo me reflejaba en ellos. Después, porque yo les tomé mucho cariño. Para mí fue muy doloroso el momento en que tuvimos que venir acá, porque tuvimos que dejar esa parte de este ministerio con estos chicos. Pero yo lo único que les decía era, cuando me sentaba con ellos, era que dejaran fluir lo que Dios pusiera en su corazón. Porque aunque yo sentí que cometía muchos errores en mi adolescencia, muchas veces me juzgaron, muchas veces me cuestionaron, incluso no se me consideraba como un líder, pero había algo que a mí siempre hubo en mi corazón y era que yo quería soñar. Yo cuando recuerdo que estaba en mi casa y me acostaba en la cama, yo soñaba con algo especial. Y que fue, o sea, una de las cualidades que a mí me llamó la atención de cuando te conocí, porque yo miraba que aparte de que te gustaba, bueno, servir a Dios y todo, pues yo miraba que eras muy apasionado y soñabas con lograr, con un día lograr lo que tanto te gustaba hacer, que era, siempre te gustaban los vídeos y desde que yo te conocí, entonces yo miraba ese talento y yo dije, bueno, pues aquí hay algo bueno. Las mujeres siempre tienen el sentido de intuición para saber, sí. Pero también, amor, hay una etapa donde uno literalmente no sabe qué va a hacer. Y eso a mí fue entre los 14 a 16, 17 años. Y bueno, que yo no sabía realmente qué quería hacer de mi vida. Lo único que yo sabía era que yo quería, que era un soñador. Incluso yo llegué a pensar que quería ser un administrador de empresa, pero no sabía cómo, o sea, no tenía el carácter. Ahora, estando ya en el Señor, sirviendo y todo, a veces yo un mes estaba en la iglesia y a veces me perdía un mes. Tenía mucha inconstancia siendo un adolescente por lo mismo, porque tenía muchas carencias, era muy inseguro, muy tímido. Yo no podía hablar en público. Yo cuando iba a hacer las exposiciones en la secundaria, eso era lo peor que me podían decir a mí. ¿Por qué? Porque no, digo yo no puedo hacer eso. Pero el mayor consejo que yo le puedo decir a los adolescentes, a los jóvenes que hoy por hoy estén pasando por una situación así, que sienten que tengan una familia disfuncional y que tal vez no se sienten con carácter o a veces se sienten juzgados, es deja que el Señor trate contigo y deja que Él te guíe. ¿Por qué? Porque a veces hay cosas que tú no las entiendes en el momento, pero un día tú vas a decir, todas estas me sirvieron para desarrollar lo que hoy voy, hacia dónde voy. Así es, como dice la palabra del Señor, que todo obra para bien. Todo obra para bien.
Y también yo he entendido que aunque a veces nosotros seamos infieles, dice la palabra, que a los que Él ha predestinado para su obra, aunque pasen las circunstancias más difíciles, Él siempre los sostiene. O sea, Amén. yo en un momento yo sentía que hasta mis propios amigos me podían juzgar y yo decía, será, Señor, ¿para qué me escogiste? Decía yo, no puedo mantenerme en esto, pero después al tiempo, a través de alguna revelación o algún sueño, Dios me hacía entender que Él ahí estaba presente. O sea, que no me había dejado solo y que tenía un propósito, que tenía un plan. Y por eso en cada etapa fue poniendo personas específicas que me fueron ayudando a desarrollar esas habilidades. Entonces, eso pues es lo que yo le podría decir a los jóvenes. Muy interesante. Y bueno, no vamos a expandir este podcast No. porque apenas es introductorio. Así que vamos a preparar un tema específico en el próximo podcast donde hablemos de algo una experiencia que hayamos pasado y que podamos compartirla y que sea de bendición para quienes también necesiten una palabra de aliento. Sí, y de hecho, que amor, que teníamos pensado comentarles un poco de cómo nos conocimos y todo, pero vamos a dejarlo mejor para otro episodio porque ahí hay mucha tela que cortar. les va a parecer interesante ahí para la audiencia que ya nos conocen. Ahora sí sabremos cómo se conocieron. Entonces se lo vamos a dejar para que estén al pendiente, pero bueno, la verdad, amor, pues que complacido de compartir aquí, sobre todo con esta súper compañía, mi amada y hermosa esposa. Gracias, amor. Sí, mi amor. Bueno, igualmente. No sé si tendríamos que agregar algo. ¿Quieres agregar algo? Pues no, invitarles a que estén pendientes. Vamos a tener invitados. Uh-huh. Bueno, pero creo que primeramente vamos a hacer un primer episodio. Sí, vamos a comenzar a tratar así a ciertas temalogías. Pero también como la idea es crear una comunidad donde interactúen, donde escriban, no tengan pena. Ajá, donde no tengan pena, que si ustedes, oye, me identifico con ustedes, no, también pongan, me gustaría que hablen de esto y así pues. Ciertos temas. Lo bonito de interactuar pues. Ahora, apenas como matrimonio, somos un matrimonio joven todavía, apenas tenemos 3 años, no la sabemos toda, estamos aprendiendo todavía, pero sí le podemos ayudar con lo que nosotros hemos aprendido hasta el día de hoy. Así es. Que eso es lo más importante. A esos jóvenes que quieren casarse. Así es, que tienen pensado casarse. Sí. Y solamente prepararlos para todas las situaciones que pueden llegar a enfrentar, porque a veces no son fáciles. Sí, la verdad. Sí. Bueno, mi amor, tú eres la anfitriona, así que despídenos. Bueno, pues un gusto de poder estar el día de hoy. La verdad que me sentí tranquila, bueno, un poquito nerviosa, pero para ser la segunda vez. De hecho, que es la primera, sí, que hablamos de bueno, sí, personal. Sí, porque el primero fue como, así les vamos a anunciar que vamos a tener esto, pero ya pues es la primera que estamos. Bueno, para que vean lo que ya los esposos lo hacen hacer a uno, porque yo pues también nunca he sido de cámaras, de pequeña muy tímida, muy insegura, y bueno, pues ahora estoy aquí y esperando que sea para bien, ¿verdad? Así es. Y que les pueda ser de bendición para sus vidas. Sí, bueno, así que lo esperaríamos en el siguiente episodio de este segmento que le pusimos por nombre Fran y Tati Podcast. Así que así es. Que Dios los bendiga a todos. Bueno, hasta la próxima. Cuídense. Chao. Chao.